En esta lección continuamos viendo la interfaz en los juegos y ahora veremos cómo ha evolucionado la interfaz en los juegos de aventura, los RPGs y los RTS. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, pues continuamos con este recorrido histórico de cómo fue evolucionando la interfaz en los videojuegos. Y ahora, ¿qué les parece si empezamos a ver la parte de los juegos de aventura? No solamente los juegos de arcade tuvieron una evolución y evolucionó su interfaz, también tenemos los juegos de aventura. Cuando empezaron los juegos de aventura, realmente eran juegos basados en texto, en los cuales uno tenía que leer la descripción del lugar en el cual se encontraba y sobre eso escribía directamente en el teclado la acción que se iba a llevar a cabo. Los juegos de aventura, bueno, fueron muy populares y poco a poco empezaron a entrar en el modo gráfico, empezaron a aparecer gráficas. Eran gráficas sencillas que acompañaban a descripciones textuales acerca del ambiente o las condiciones que tenía el jugador en ese espacio en particular. Los juegos de aventura como tal en la computadora y en las consolas, pues evolucionaron posteriormente en los multi-user dungeons y también en la parte de aventuras gráficas. En los juegos de aventuras gráficas ya teníamos una interfaz totalmente gráfica para lo que antes era un juego de aventura. Entonces ya teníamos nuestra interfaz. Esta interfaz nos mostraba el ambiente. Incluso podíamos tener algunas interacciones o algunas pequeñas animaciones para enterarnos más acerca de qué era lo que estaba ocurriendo. La interfaz ya tenía el concepto de point click, es decir, que nosotros dirigíamos el cursor y dábamos clic a algo en particular para interactuar con ello. Sin embargo, no se perdió del todo al inicio la parte de escribir los comandos. Entonces, bueno, también teníamos esa opción de seguir escribiendo qué es lo que deseábamos que hiciera nuestro personaje. Cuando tenemos las aventuras gráficas aparecen en términos de interfase dos paradigmas. El paradigma de split screen o basado en iconos y el paradigma también de screen interface. Aquí tenemos un ejemplo de split screen y es un juego que se llama The Secret of Monkey Island. Y bueno, ¿qué sucede con este paradigma? La pantalla de alguna manera está dividida en dos secciones. Una sección en la cual nosotros podemos ver gráficamente el ambiente, lo que está sucediendo alrededor del personaje principal, y otra parte en la cual nosotros vamos a tener comandos y también vamos a saber qué es lo que está llevando el personaje, como si fuera una especie de inventario. Esta forma, bueno, va a sustituir a los comandos escritos que teníamos en la parte de los juegos de aventura antes de que estos evolucionaran. Entonces, bueno, es una de las formas como lo podemos ver. Luego, tenemos el otro paradigma que es el de Screen Interface. Este paradigma fue utilizado por Myst y en este no tenemos esa subdivisión, sino que todo lo que aparece ahí en la pantalla, bueno, le podemos dar clic y la misma pantalla, la pantalla completa, es la interfaz del juego. Si algún elemento de la pantalla nos llamaba la atención y queríamos ver si se podía interactuar con él o si queríamos movernos a algún espacio en particular adentro de este mundo, bueno, pues simplemente dirigíamos el cursor y dábamos clic a aquello que nos interesaba. Si podía haber interacción, bueno, se llevaba a cabo la interacción o se llevaba a cabo el cambio de lugar, avanzábamos a otro lugar. ¿Qué les parece si vemos un pequeño video acerca de Myst? Catherine, my love, I have to leave quickly. Something terrible has happened. It's hard for me to believe. Most of my books have been destroyed. Otros juegos eran los RPGs o los Role Playing Games. Bueno, en este tipo de juegos realmente no hubo mucho cambio en su interfaz en aquellas épocas y teníamos que la interfaz se dividía en tres partes. Teníamos una pantalla para la generación del carácter o del personaje,
luego otra sección de la pantalla en el cual teníamos la parte del juego que era el in-game screen donde podíamos ver lo que ocurría en el juego y también como parte de esta interfaz teníamos el inventario. Entonces, durante mucho tiempo, pues básicamente los RPGs tenían este concepto de interfaz. La interfaz fue mejorando gráficamente, pero no tuvo esos cambios evolutivos tan fuertes como en lo que sucedía en los arcades y en otros tipos de juegos. Ok, bueno, vamos a ver entonces aquí un ejemplo. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo pues una captura de pantalla de un RPG muy antiguo que se llama Out of the Shadows. Lamentablemente no la pude conseguir a color, nada más tengo esta versión en blanco y negro. Pero bueno, vemos que tenemos pues lo que es el in-game screen. Tenemos también información acerca de la vida, la energía, la fuerza que tiene el personaje. Bueno, en este caso es el aliento. Y también, bueno, información acerca de qué capacidades son las que está teniendo. Entonces, pues más o menos se conservó este esquema durante mucho tiempo y durante varios juegos, aunque fueran cambiando, aunque fueran evolucionando visualmente. Por ejemplo, aquí tenemos la interfaz de Planescape Torment, que también es un RPG, y ven que tenemos pues esos elementos presentes, aunque obviamente la interfaz gráficamente es mucho mejor que la anterior, ¿no? Bueno, vamos a tener información acerca del personaje, los puntos que tienen cada una de las características, etcétera. Entonces aquí vamos a generar al personaje y posteriormente vamos a seguir teniendo los demás elementos de un RPG clásico de aquellas épocas. Otro tipo de juegos que surgió y que también tenían su propia interfaz, su propia forma de relacionarse con el usuario, fueron los juegos de estrategia y también juegos de guerra. Es decir, todos estos juegos de estrategia en tiempo real. Muchos de los juegos de estrategia realmente provienen de los juegos de mesa, son una evolución a la parte de videojuego de juegos que originalmente se tenían como juegos de mesa. También algo que tenemos que tomar en cuenta es que el formato de estos juegos de alguna manera es influenciado por los juegos de arcade. Aquí tenemos un ejemplo de uno de estos primeros juegos que es Stonker. Como en todos los juegos, la interfaz de usuario empezó con algo sencillo y posteriormente fue evolucionando hasta lo que tenemos ahora en este tipo de juegos. Bueno, la interfaz en los juegos de estrategia en tiempo real va a servir para poder controlar una serie de acciones. Vamos a poder controlar unidades o grupos y de alguna manera poderles indicar lo que deseamos que hagan. En el inicio nosotros teníamos la opción de dar clic izquierdo con el mouse y llevar a cabo la selección y luego con clic derecho indicábamos la acción. Esto evolucionó con el tiempo y bueno, pues ahora tenemos interfaces mucho más complejas en las cuales podemos hacer indicaciones mayores y también poder tomar decisiones gracias a la información que nos esté dando. Uno de estos tipos de juegos que llegó a ser muy popular es Sudden Strike. Seguramente lo conocen. Otro juego que también llegó a tener gran popularidad es SimCity. Es otro juego de estrategia, obviamente la temática es diferente, pero bueno, vamos a encontrar elementos interesantes y comunes en ambos en términos de interfaz. Si pueden, por favor, vean videos o jueguen Sudden Strike y también vean videos o jueguen SimCity. Comparen las cosas en común que tienen estos dos juegos de estrategia, que aunque la temática es diferente, lo importante acá es que empiecen a ver qué elementos hay en común en los diferentes juegos que pertenecen a un género en particular. Otro juego que les recomiendo que exploren para entender más acerca del funcionamiento de la interfaz en este género es la serie de Civilization. Entonces también por favor denle una checada a estos juegos, vean la parte de la interfaz y cómo con otros juegos del mismo género qué elementos tenemos en común, qué elementos tenemos diferentes, qué cosas se están innovando, cómo va evolucionando. Our people truly thrive under your guidance. But as our civilization grows, so too must our leadership.
We must now enact policies to better steer the growth of our people. Otro juego de este género que tienen la oportunidad de poder estudiar es Sid Meier's Gettysburg. Si lo consiguen o lo pueden ver, también se los recomiendo para que exploren la forma como podemos nosotros colocar una interfaz. Como todos los géneros, los juegos de estrategia en tiempo real también han ido evolucionando y esta evolución los ha llevado a que tengan mejores interfaces y elementos extra en la interfaz. ¿Qué tipos de elementos extra? Bueno, uno puede ser el manejo de cámaras. También, bueno, podemos tener interfaces diferentes para manejar elementos que componen a toda la parte de la simulación. Por ejemplo, podemos tener interfaces especiales para la estrategia general, la navegación de grupos, navegación de unidades, para que podamos obtener información del estado de juego. Algo que se utiliza también mucho en este tipo de juegos es que tenemos personajes que nos dan información sobre algo en particular. Y bueno, un ejemplo clásico de esto también viene a ser en la parte de Civilization, en el cual, bueno, tenemos estos personajes que nos van guiando, nos van dando información acerca de algún elemento en particular adentro del juego. Y desde luego, bueno, pues no podemos tomar el tema de los juegos de estrategia en tiempo real sin mencionar a StarCraft. Research complete. Keep your shirt out, Sparky. I'm on. You go. Ah! You scared me! Armed and who wants some? Yes, sir. Let's have a blast! Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.